Bueno, buenas tardes a todos. Es realmente un gusto, una alegría enorme para el Museo Histórico Nacional estarlo recibiendo hoy en esta casa para este ciclo de homenajes que organiza el Ministerio de Educación y Cultura al conmemorarse el 25 aniversario del fallecimiento del profesor Juan Pibel Devoto. El Ministerio no lo podía dejar de lado por múltiples razones de que muchos de ustedes que están aquí conocerán. Pero también nos parecía importante que este homenaje fuera una instancia para ver las múltiples facetas de la dilatada actividad pública que Pibel tuvo en nuestro país. Y por ese motivo es que, si ustedes vieron el programa, al irse podrán levantar el folleto, podrán ver que cada una de estas instancias que comienzan hoy tienen un motivo diferente. Y ese tema justamente tiene que ver con esas múltiples facetas de la vida de Pibel. Y el día de hoy tampoco es casual y es también otro motivo de alegría para nosotros, porque al mismo tiempo el 12 de octubre era una fecha en la cual el museo solía inaugurar exposiciones. De hecho, el 12 de octubre de 1942 se inauguraron las sedes, la Casa de la Valleja y la Casa de Rivera, en esa etapa tan fructífera de la dirección de Pibel Devoto al frente de esta institución. Así que también estamos evocando esa historia. La mesa de hoy tiene que ver con una de las facetas, que es la de Pibel historiador. Y por esa razón es que nos acompañan estos tres amigos de la casa que nos honran mucho con su presencia y que, bueno, sin duda va a ser un gusto y un privilegio escucharlos. Iba a ser esta misma mesa más Gerardo Caetano, pero por razones de agenda, lamentablemente Gerardo no nos va a poder acompañar, pero tenemos esta mesa para disfrutar y aprender sin duda mucho. Para empezar, la oratoria y el primer acercamiento a la figura de Pibel va a ser a cargo de Ana Ribeiro. Ribeiro es doctora en Historia por la Universidad de Salamanca, licenciada en Historia por la Universidad de la República y es la actual subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. Es autora de varios libros de historia, artículos, investigadores. Fue profesora de alta dedicación, directora del Instituto de Historia y de la Cátedra Magallanes de la Universidad Católica del Uruguay. Es profesora emérita de la Universidad Católica del Uruguay. Fue docente de enseñanza media privada de UTU y del Instituto de Profesores Artigas. Integra la Academia Nacional de Historia de Paraguay y la de Argentina y también es miembro del Movimiento Ciudadano EDUI 21. Ha recibido numerosos premios por su obra escrita, por su trayectoria y además, en el marco de su actividad academia, ha brindado conferencias y cursos en diversas universidades europeas, norteamericanas y latinoamericanas. Así que los dejo con Ana para que empiece esta aproximación a Pibel Devoto. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a todos. Yo acá me voy a tener que desdoblar un poco, porque primero me gustaría hablarles como la subsecretaria que desde el lugar que ocupa participa de clásicos uruguayos y nos reunimos puntualmente con Alberto, con Mauricio, con Andrés y con Valentín, que está acá. Y gestionamos esa colección que Pibel Devoto impulsó y supo crear y darle fuerza y contundencia. Y desde ese lugar, en donde, repito, nos reunimos regularmente, muy regado por té, café, masitas y cosas que Mauricio nos lleva siempre, surgió la idea del homenaje a Pibel y lo trabajamos desde allí.
no estaba previsto nuestro trabajo tradicional, pero la mancomunión de áreas surgió de manera natural. Esa fecha, esos 25 años del fallecimiento de Pibel, nos parecía una fecha muy redonda. Está llegando a su fin el archivo Artigas. Estamos ya en los últimos tomos, y no en el último, con algún apéndice. Es una obra de larguísimo aliento que fue también impulsada por Pibel. Así que todo nos convocaba a decir, hay que hacer alguna cosa que importe, y como dice la canción, hay que alabar. Y cuando uno pregunta para qué, pues para que se sepa, ¿no? Porque a veces las cosas se olvidan. Para alabarlo y para que se sepa. Así que me gustaría que vieran ese trabajo conjunto, y sobre todo que apreciaran la generosidad de quienes, como en la tarde de hoy, nos han acompañado, nos van a acompañar a lo largo de todo el ciclo, que comienza hoy 12 de octubre y termina el 30 de noviembre. Son 7 mesas, porque Pibel Devoto era lo suficientemente polifacético como para que hoy abordemos al historiador y luego venga el político, el coleccionista, el erudito, el patrimonialista, el educador, y incluso al final un Pibel después de Pibel, porque nos deja siempre a todos pensando y nos provoca desde su propia existencia. Quisimos que no fuera un coro aburrido de elogios, sino quisimos que fuera lo suficientemente fermental, porque él fue una figura activa en un entorno historiográfico. Cuando uno dice esto, se refiere a alguien que dialoga con los demás, que discute, que impone criterios nuevos, que escucha, que se hace escuchar. Bueno, eso es una historiografía viva, y él participó de un capítulo muy vivo de la historiografía nacional y la marcó a fuego no solamente las páginas de los libros, sino también los sitios. Estamos en uno hecho a su medida, moldeado por él de manera muy profunda, muy fructífera. Me encantaría, aplaudiría estar en una sala con los múltiples retratos de Artigas y con ese monumento que ahora les cuento porque es importante que esté ahí. No es que Andrés lo haya puesto, tan perfecto no es, pero da la casualidad que está, Entonces, bueno, yo agradezco a todos los que hicieron posible lo que ese folleto que anda por allí, que se les va a entregar, sintetiza, porque es, por sobre todas las cosas, la generosidad intelectual de quienes nos van a acompañar a lo largo del ciclo. Y ahora, bueno, como Gerardo es adorable, pero hay días que los queremos matar, no pudo venir, fue del caso. Entonces dijo, hacelo vos por mí. Yo solo pensaba decir esto y era tan fácil. Y ahora, bueno, me tuve que poner a releer algunas cosas de Pibel Devoto, y por eso ven aquí estos dos mamotretos. Es para darme un poco de corte. Ahora después les cuento por qué. Bueno, Pibel Devoto en historiografía. Están aquí acompañándome Sansón Corvo y el doctor Zubillaga, Tomás y el doctor Zubillaga, y yo me siento muy tranquila con eso, porque sé que son especialistas y que han abordado a Pibel Devoto en una clave interpretativa y crítica muy rica, y que nos gusta mucho para iniciar el ciclo. Yo me voy a remitir a hacer una presentación muy general de lo que recuerdo que Pibel Devoto es para la historiografía de este país. Me gustaría comenzar recordándoles, sé que muchos lo saben, pero quizás otros no, unifiquemos la memoria, recordándoles que todo el trabajo de Pibel tiene que inscribirse en una historiografía, la llamada historiografía más tradicional, en ese país nuevo que nació construyendo su relato histórico a contrasentido o contrapelo del relato historiográfico argentino, que pretendía ser abarcador del Río de la Plata y que lo hacía en una clave bastante oscura para con algunos personajes y etapas claves, entre otras Artigas y el artiguismo. Entonces, en esa historiografía relativamente recién nacida, relativamente nueva, lo que se llama historiografía tradicional tenía algunas características historiográficas que son el marco cronológico y conceptual en el cual Pibel Devoto actuó. Una historiografía fundamentalmente acotada desde el punto de vista cronológico, que se había
remitido a contar los fastos de los tiempos fundacionales y que hacía de eso la razón de la existencia, una historiografía agobiada por la necesidad de fundamentar que el país tenía razón de ser y tenía viabilidad como tal. Entonces es una historiografía que exalta a los héroes y denigra a los antihéroes y no tiene ningún algodón en el medio, pasaba del elogio a la diatriba. Era una historiografía que no se movía más allá de la colonia y algún periodo posterior, el periodo independentista. Como mucho se aventuraba 1 o 2 décadas más allá de eso y no mucho más. Era además profundamente nacionalista, porque la necesidad de afianzar ese país que todavía seguía siendo en las conversaciones de sobremesa motivo de cuestionamiento por gente que no se había ido, ni había abandonado el país, ni dejaba de quererlo, pero que tenía dudas de si había sido el camino correcto o la integración hubiera sido otro. En ese marco es que Pivel Devoto se movía historiográficamente y es desde allí que nace su obra. Hay que recordar que en 1930 hubo un llamado desde el Estado para sustituir los textos que a la sazón eran los más usados, que eran los de H.D., el hermano Damasceno, que no era un historiador, sino un didacta de raza de origen francés, y que lo que hacían aquellos libros, yo personalmente los colecciono porque me encantan. Tengo tanto que ya en mi casa me amenazaron, no más HD, pero toda vez que veo uno me encanta y me los compro. Cada edición, no voy a tener tiempo ya, pero me encantaría poder hacer una lectura crítica de todas las ediciones, porque se aventuró bastante en el siglo XX y llegó en 1968, ¿no? Por ahí, hasta allí Barreiro y Ramos lo editaba. Y lo que hacía HD era recoger lo que los libros de historiografía contaban. O sea, todo lo que había para criticarle, en realidad no era él, que era un didacta, insisto, de raza y muy bien plantado, y que hizo esos libros que a todos nos encantaron durante mucho tiempo. Yo vi a una funcionaria de la Biblioteca Nacional, puedo decirlo sin decir el nombre, no está, así que no la sanciones, pero la vi hacer esto. Venían historiadores extranjeros y hacían alguna pregunta que implicaba un dato cronológico y ella decía, un segundo, y sacaba HD. Y se les daba con el yo decía, Dios mío, en la sala Uruguay, donde se supone que se tenía que tener investigación. Bueno, eso era HD. En 1930, cuando se hace el llamado para sustituir los textos de HD, se le criticaban, entre otras cosas, que era un sacerdote, ¿no? Y que más allá de que sus textos de verdad podía jactarse de objetividad, había algunos, los que abarcaban la historia universal, que empezaban con Adán y Eva y terminaban con Valle Ordóñez. Era un impacto, todo en un hilo como surcido, era una cosa muy impactante. Y las acusaciones no iban tanto por el lado religioso, aunque sin duda había un trasfondo anticlerical en el llamado. Al fin y al cabo era el año 30 y el vallismo ya había tenido su profunda transformación y su protagonismo en el país. Lo que se le acusaba a esos libros era de que faltaba explicar las masas revolucionarias y faltaba explicar la relación de las masas con el caudillo, faltaba explicar la torre, faltaba explicar el impulso modernizador, faltaban explicar muchas cosas, así que se hace el llamado. Eso es una síntesis del momento desde el cual arranca Pivel Devoto a trabajar. Y lo que él hace es enancarse en una transición que no la protagoniza ni la impulsa él, pero que la acompaña, una transición que ya había empezado con el propio Bauzá y sobre todo con Eduardo Acevedo. A Real de Azúa le gusta más Eduardo Acevedo. Francamente se inclina porque aquí está la historiografía moderna y acusa a Bauzá de, una suerte de convicción de predestinación nacional demasiado notoria, mientras que Eduardo Acevedo, con su neopositivismo, abrió las páginas a una explicación del país en clave social, cultural, de desarrollo técnico, a demografía, una cantidad de datos que lo han convertido hasta el día de hoy en una suerte de fuente confiable para todos los periodos que abarca.
Así que él está acompañado de otros, viene después de la espléndida pluma de Alberto Zunfelde, ese hombre que había inaugurado la palabra proceso con todo lo que implicaba, que había concebido la historia en términos de proceso. Así que cuando decimos, bueno, Pibel inauguró algunas cosas, Pibel inauguró dicotomías conceptuales que eran bastante más elásticas y bastante más modernizadoras de lo que era la historiografía tradicional, que dividía prolijamente por presidencias, prolijamente por acontecimientos políticos o constitucionales, con ese filtro constitucionalista, institucional, fáctico, que no levantaba vuelo hacia alguna mirada un poco más abarcadora. Pibel estaba acompañado ya de algunos de esos indicios, pero lo suyo fue bastante más lejos. Pibel hace un trabajo múltiple que estas jornadas van a intentar reflejar, porque trabaja en los museos, porque trabaja en los archivos, porque dirige el SODRE, porque crea colecciones, porque impulsa el Archivo Artigas, porque trabaja clásicos uruguayos, porque da clases, porque atendía a todo el mundo cuando se le venía a consultar, y atendía a un estudiante que estaba haciendo su tesis, como atendía a un legislador que le hacía una consulta muy precisa, como trasfondo de una ley determinada. Fue un hombre con una temática bien definida y bien acotada, que tenía que ver con su concepción del país. Quienes lo conocieron, no fue mi caso más que fugazmente una vez que lo vi, y no fui su alumna, perdón, porque estábamos hablando con Zubillaga de eso cuando entramos. Ninguno de los dos fuimos sus discípulos, suerte que tuvieron otros, porque dicen que tenía una faceta encantadora por debajo de su aspecto aparentemente huraño. Yo he escuchado largamente a Susana contar cómo era convivir con Pibel y dejarse arrastrar por su encanto. Pues primero me sorprendió y después me convenció Susana, y estoy convencida que era encantador, pero primero me sorprendió. Así que en esa proliferación de sí mismo que Pibel hacía, los temas fueron muy puntuales. En su concepción profundamente nacionalista, pero no el nacionalismo de la historiografía más tradicional, un nacionalismo que se aventuraba un poco más allá, y que tenía categorías un poco más amplias. En ese nacionalismo, por supuesto, el periodo fundacional para él era el de la revolución, y era Artigas y el artiguismo como fenómeno. Lo hizo como hombre de su tiempo, abrevando como buen alumno, aficionado a cierto autor, que es básicamente Francisco Bauzá, y sobre todo como el gran autodidacta que fue, porque hay que pensar que ni el IPA ni Humanidades habían nacido. Eso va a ser en el 47 y 49 de revés, primero Humanidades y después del IPA. Entonces, es de aquella generación, como dijo Real de Azúa en una muy buena caracterización, de historiadores doctores, ¿no? Eran doctores porque era doctor todo aquel que era docto, y muchas veces doctores porque la mayoría eran doctores en leyes y tenían su afición por el constitucionalismo, por los hechos reales, y terminaban siendo historiadores. Pero la formación específica comienza recién en aquella época. Pibel colabora con esa formación, pero él no la tenía. En su condición de autodidacta, lo que hizo, que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que tuve ese dato, fue ir a Bauzá, que en ese proceso de transición hacia otra historiografía, Bauzá fue el que nos enseñó a decir: aquí está el relato de los hechos, aquí están los documentos de prueba, aquí está el análisis más complejo y las diversas teorías que hay que manejar para interpretar. Eso, que ya era muy moderno en su momento, le dio a él una suerte de bitácora documental que siguió prolijamente. O sea que fue a Bauzá como a una Biblia, y fue a la fuente documental primera a la que se apegó para el resto de su vida, porque su tesis es: una nación nace de una suerte de destino marcado. Una nación es una voluntad en torno a un destino determinado, y esa voluntad debe ser ilustrada para que tenga continuidad y significado para las generaciones que siguen, debe ser documentada en
valga la redundancia, documentos. El documento tiene un valor testimonial, tiene un valor como papel que lo convierte en un objeto casi de culto. Ese documento sacralizado, como son todos los documentos fundacionales, hizo de él un gran coleccionista, un coleccionista del cual incluso se sospechaba que tenía demasiado apego a ciertos documentos porque estaban en su casa. Eso se decía. Siempre se dijo, ¿no? Sin duda con carácter preservador, sin duda con todo su admiración y su homenaje, pero siempre se sospechaba de él que tenía una suerte de patriotismo y nacionalismo del cual no podía desprenderse. Cuenta Barrán que era absolutamente exaltado en su nacionalismo, que se permitía desde él incluso tener una especie de anti-argentinismo notorio, y que nada lo ofendía más que cualquier cosa que oscureciera el pasado del país. Se permitió, y hoy obviamente la historiografía eso lo critica mucho, ¿no? Se permitió sentirse custodio de la gloria de los protagonistas y del periodo fundacional, a tal punto que si sabía de algunos episodios oscuros de los personajes importantes y determinantes para el destino de este país, con orgullo defendía el hecho de que él lo ocultaba porque no había que ensombrecer los grandes nombres que nos dieron el país que tenemos. Entonces, hoy eso no soporta la más mínima crítica, ¿no? ¿Eso me marca el tiempo o llegó ayer? Por la duda. Vamos a ser prolijos con el tiempo para con los demás. Así que con esas características Pibel hizo su dedicación temática. Como les decía, el periodo fundacional es el más importante, Artigas y el artiguismo van a ser fundamentales, pero no exclusivos. Hubo otro tema que se convirtió en central para él, son dos y están enlazados unos con el otro, y uno es el de los partidos políticos en el país, sobre los cuales escribió la historia de los partidos políticos en Uruguay, una obra que se le han fustigado historiográficamente mucho, ¿no? Porque Barrán en ese sentido lo defendió frente a Real de Azúa en aquella polémica tan dramática y tan repetida siempre, y que yo voy a repetir una vez más, ¿no? En pleno proceso de dictadura, cuando era muy difícil pensar con ciertas libertades, en Banda Oriental se dejaban largas cartas sobre la estufa y conversaban de carta a carta. Y hay una que intercambian Real de Azúa y Barrán, en la que Barrán le dice: no sea tan duro con Pibel, porque después de todo, es cierto, la primera edición del año 42 de la historia de los partidos políticos daba a los partidos ya convertidos en partidos casi desde el principio, cuando obviamente la historiografía posterior demuestra que hay banderías y hay divisas que no son exactamente todavía un partido y que van a tener que ir madurando a lo largo del siglo y madurando de la manera más cruel y más sangrienta posible. Y nosotros pagamos con un siglo XIX muy trágico la conquista del siglo XIX, que fue un siglo XX más democrático, muy democrático, del cual estamos muy orgullosos, pero el precio en sangre fue altísimo y se pagó por la vía de los partidos. Entonces, Barrán le pide piedad a Real de Azúa y le dice: después de todo, considere que en la segunda edición reescribió y atemperó y dijo, bueno, las banderías de los orígenes, y ahí se presta más a ver el proceso. Palabra que inauguró, como les decía, Zunfelde, y que él encarnó muy bien y que entendió. Él trabajó las ideas y los conceptos de proceso muy bien, y en los partidos finalmente lo hizo. Y relacionado con los partidos, trabajó una carísima idea, cara en el sentido de querida, cara en el sentido italiano del término, que fue la de: este país existe porque existe una larga tradición de amnistía, porque el punto de vista historiográfico de Pibel
a lo largo de esos temas y de su inmensa obra, fue: los partidos son vertebrales a la constitución de este país y tenemos que salir de aquella suerte de maldición y de aquel adjetivo de funesto que manejaba Melián Lafinur siempre para referirse a los partidos, y entender que son compatibles con la democracia al punto que son imprescindibles para la democracia. Esa era la postura de Pibel, de voto. Y por lo tanto, demostrar que el país tenía una larga tradición de amnistía le fue fundamental y fue una de sus obras probablemente más generosas y más importantes. Él vivió el centenario de la paz del 8 de octubre de 1851 y fue un defensor a ultranza de la reforma constitucional que estableció el colegiado como aquella forma político-democrática que concebía el diálogo incluso para el cargo máximo ejecutivo. Así que él no separó lo que era políticamente de lo que escribía, lo que investigaba y lo que enseñaba. Si tuviera que hacer una síntesis para dar como corresponde paso a quienes me acompañan en esta mesa y no monopolizar demasiado la palabra, yo me voy a permitir leerles dos cositas. Me voy a dar corte con este porque miren, es de 1945, es la historia de los partidos políticos de Pibel y de su esposa, y acá dice: Historia de la República Oriental del Uruguay, 1830-1930, ejemplar expresamente impreso, Rosario, para don Alfredo Castellanos y doña Aurora Capilla de Castellanos. Es una especie de lujo que tengo en mi biblioteca. En ese lujo de libro, que fue esta Historia de la República Oriental del Uruguay, que yo no sé a ustedes, pero a mí me mandaron a estudiar en estos en la facultad. En este, miren cómo termina la última página. Y aquí está el hombre profundamente nacionalista que no podía separar su convicción de que estaba frente a un país con viabilidad indiscutible que le generaba el máximo amor, de lo que estaba haciendo como el investigador erudito, serio y profundamente documentalista que fue. El espectador imparcial que hubiera examinado la República Oriental del Uruguay a comienzos del siglo XX habría encontrado en ella todos los elementos de una nacionalidad irreductiblemente formada y en marcha, dotada de los elementos materiales y morales de una segura individualidad. Población homogénea a pesar del fuerte movimiento inmigratorio. Desarrollo completo de las instituciones públicas con un creciente prestigio del poder etático de Estado. Difusión de la instrucción. Progreso de la campaña con el cercado de los campos, la mejora de las estancias, las innovaciones progresistas de la ganadería. Impulso industrial bajo el amparo de leyes proteccionistas. Realización de obras públicas. Tradición histórica emocionalmente sentida, recogida artísticamente en la tela de Blanes, en el canto de Zorrilla de San Martín, en la novela de Acevedo Díaz, en la ciencia histórica de Francisco Bauzá. Política internacional amplia, firmemente orientada hacia soluciones de derecho y de justicia internacional, la única aplicable, por otra parte, en un pueblo a la vez generoso, pero carente de grandes fuerzas industriales y militares. Y me permito la última lectura, y acá explico lo que decía, de cuánto me impresiona que esto esté acá. Andrés, vamos a hacer como que lo combinamos, nos salió perfecto. De la leyenda negra al culto artiguista, él explica cómo las raíces de la historiografía en la cual se mueve estaban tan difusas y tan primitivamente construidas que donde había huecos a rellenar historiográficamente aparecía la épica, aparecía la poesía, aparecía la prosa. La importancia de un Zorrilla de San Martín fue fundamental para él y no lo oculta. Y dice: Zorrilla de San Martín comprendió e hizo comprender muy bien la influencia del pueblo y la obra del caudillo. Allí donde no le alcanzó la erudición histórica, compensó esta carencia con la intuición poética. Tanto admiraba la obra de Zorrilla de San Martín que dice: hay en Artigas algo que no se deja apresar, y Zorrilla de San Martín lo entendió y lo dejó desde la prosa inconcluso. Y le dio el mandato a la plástica.
¿Y quién recibió el mandato? Y se portó. El hijo, lo dijo alguien por allá. El hijo, que se dedicó a esculpir lo que el padre había descrito maravillosamente desde la literatura. Hay en Artigas algo que no se deja apresar. Una porción de su ser es recóndita e inalcanzable. Quizás el silencio del campo que lo rodeó, quizás la porción de soledad a que quedan condenados irremisiblemente los que se han adelantado a su tiempo. Todo eso cortó la exuberancia de su gesto y de su palabra. El caso es que cuando cerramos el libro de Zorrilla de San Martín, ante nosotros tenemos un rostro de hombre que avista la lejanía, solitario e insatisfecho. Un rostro de hombre que mira la lejanía, solitario e insatisfecho. Lo esculpieron varios, pero probablemente nadie lo trabajó tan largamente como José Luis Zorrilla de San Martín. Es que Pibel, con 7 años, asistió a la inauguración de este monumento y lo contó siempre como uno de los hechos que más lo impactó en su vida. Ver nacer del bronce y de debajo de la tela que cubría pudorosamente el monumento a ser inaugurado, este caballo absolutamente ajeno a los caballos criollos del Uruguay, digamos la verdad, este gatamelata criollo, a este condottieri, al cual le dedicó parte de su inmensa producción. Me encanta pensar que lo vamos a desmenuzar en estas jornadas sin dejar de alabarlo, porque me parece el mejor homenaje, el crítico siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Y para continuar le vamos a dar la palabra a Tomás Sansón Corvo. Tomás es doctor en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina, y es licenciado en Ciencias Históricas por la Universidad de la República. Es docente en régimen de dedicación total de la Universidad de la República en el Departamento de Historiología de la Facultad de Humanidades. Los temas de la historiografía son temas de su trabajo de investigación, de su interés. De hecho, ha estudiado a varios de los autores que Ana fue mencionando, Francisco Bauzá, Pablo Blanco Acevedo y Juan Pibel Devoto, que además el Archivo General de la Nación acaba de publicar un trabajo que reúne los últimos esfuerzos de investigación de Tomás en ese sentido. Así que, bueno, Tomás, te damos la palabra. Un verdadero placer compartir esta noche con ustedes. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Me siento muy honrado de compartir también con quien fue mi profesor, el doctor Zubillaga, tantos años en la facultad. Bueno, yo voy a leer, porque tengo una gran tendencia al divague. Entonces, me van a perdonar, pero en 23 minutos creo que voy a culminar. Bueno. Además no voy a abarcar a todo Pibel, voy a abarcar el Pibel del 28-30 hasta el 59-60, así que una parte de Pibel, me voy a explicar. Bueno, deseo comenzar esta charla evocando una conversación que tuve hace un cuarto de siglo con la profesora María Julia Ardao. En ese momento, María Julia recordó que Pibel cursó primaria en el Colegio Salesiano de Paysandú y que esa experiencia influyó fuertemente en la formación de su carácter. Para confirmarlo, María Julia argumentó que su maestro decía con frecuencia que él era como los salesianos. Cuando comenzaba una obra, cito a María Julia, no tiene recursos, pero empiezan por poquito y van consiguiendo, van perseverando en esa línea y después aparece la obra. Y eso es lo que hizo Pibel en el Museo Histórico. María Julia agrega que Pibel textualmente decía, en eso yo soy salesiano. Creo que es una imagen interesante para ilustrar el objetivo de mi comunicación. Pretendo revisar el itinerario biobibliográfico de Pibel entre las décadas del 20 y la del 50, con el propósito de analizar sus primeros escarceos con la historia y las estrategias que utilizó para posicionarse en el mundillo cultural montevideano de la época. Se trata, en una palabra, de conocer cómo se construyó a sí mismo siguiendo la estrategia de sus maestros salesianos, lentamente, con humildad, tenacidad y perseverancia. Propongo realizarlo a partir del análisis de la correspondencia intercambiada por Pibel con los principales referentes historiográficos de la época en Uruguay y en el Río de la Plata.
Su epistolario constituye un valioso fondo documental que es custodiado en estos momentos en el Archivo General de la Nación y que ofrece múltiples pistas, múltiples datos para trabajos sobre historia social, historia cultural, historia política, historia económica del siglo XX. Ese epistolario es una verdadera joya y todavía está por ser explorado, en profundidad, digo. Bueno, como mojones cronológicos de mi presentación, figuran los años 26 y 59 como extremos. En 1926, Pibel terminó por definir su vocación hacia la historia. Además, fue el año de la muerte de su madre, una persona muy importante en su formación afectiva e intelectual. En 1959 sucedieron cambios también significativos, no solo en su vida personal, sino en la historia uruguaya. En marzo asumió el nuevo gobierno presidido por el Partido Nacional. En abril murió Luis Alberto de Herrera. Por otra parte, Pibel cesó en su cargo como miembro del Consejo Departamental de Montevideo y asumió la presidencia del SODRE. En la etapa referida, 1926-1959, el trayecto personal de Pibel coincide en líneas generales con la evolución de las historiografías regionales, un tiempo de búsquedas, descubrimientos y realizaciones. Pibel nació en 1910, como todos saben, en Paysandú. A los 9 años llegó con su familia a Montevideo. En Montevideo continuó su formación también con la matriz salesiana en los talleres de Don Bosco. En el año 23 ingresó al Instituto Alfredo Vázquez Acevedo para cursar secundaria. Los estudios formales no colmaron sus aspiraciones y optó por una modalidad de formación de carácter autodidacta en base a lo que aprendió con sus profesores, pero también, como dijo muy bien Ana, con un maestro que ya no estaba vivo, pero que estuvo siempre presente en su corazón, que fue Francisco Bauzá. Concretamente, tomó la reseña preliminar de la obra de Bauzá, Historia de la Dominación Española en el Uruguay, e hizo de esa reseña un plan de lecturas. Y eso es lo que él en varias ocasiones, muchas veces dijo, que es su verdadera formación historiográfica. Entre 1928 y 1930 se vinculó, gracias a los buenos oficios de Julio Lerena Juanicó, con los referentes de la historiografía uruguaya de la época. En el 31 consiguió sus primeras colocaciones laborales en el Instituto Histórico y Geográfico como prosecretario rentado, en el AGN para clasificar el Fondo Ex Archivo y Museo Histórico y en la Comisión de Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores para publicar su boletín. Como resultado de las tareas de indagación aparecieron algunos de los trabajos más significativos de esa época, como la imprenta del Ejército Republicano, la misión de Nicolás Herrera a Río de Janeiro y la de Francisco Muñoz a Bolivia. En el año 34 fue enviado por el Instituto a Río de Janeiro con el propósito de relevar documentación vinculada con la presencia luso-brasileña en Uruguay. Esa experiencia fue muy enriquecedora en su formación como investigador. Retornó a Montevideo en diciembre de ese año. Consolidó su peso funcional en el Instituto Histórico y Geográfico, lo que se reflejó en su designación simultánea como secretario y miembro de número de la corporación. El segundo lustro de la década del 30 fue vertiginoso. Mientras indagaba en repositorios montevideanos, asumió diversas tareas docentes. La agregatura en Historia con Felipe Ferreiro, cursos en el Instituto de Estudios Superiores, en el Liceo Francés y en la Escuela Militar. En el año 37 publicó el importante opúsculo El Congreso Cisplatino. Estos antecedentes fueron fundamentales para que en el año 40 fuera designado director de esta institución del Museo Histórico cuando el cargo quedó vacante por muerte de su titular. Culminó entonces una etapa formativa en la vida de Pibel, una etapa formativa de su carácter, de sus opciones intelectuales. Si vamos concretamente a lo que nos interesa, que son los vínculos epistolares, resulta claro que en el segundo lustro de la década del 20 había comenzado a relacionarse con los principales referentes de la cultura y la política nacional. En los años 30 extendió su círculo de relacionamiento con autores argentinos y brasileños. Para el entretejido de la urdimbre relacional fueron decisivos algunos eventos como la estancia de investigación en Río que cité hace un momento y la participación en un Congreso Internacional de Historia de América en 1937 en Buenos Aires. Buscó el apoyo de figuras hegemónicas del ecosistema historiográfico rioplatense. Inicialmente se desempeñó como proveedor heurístico y difusor de la producción de sus colegas. Posteriormente adicionó el rol de consultor y asesor. Hay un documento emblemático que refleja la estrategia relacional del joven Pibel. Se trata de una misiva enviada a Alberto Palomeque en 1933 que se custodia en la Casa de la Valleja, en la colección Pablo Blanco Acevedo. En la colección del propio Alberto Palomeque. Pibel le comenta a Palomeque que lo conoció, cito,
Hace ya casi 10 años. Puede decirse que un niño, y cuando ya sus obras me eran familiares. Fue en el acto inaugural de la Junta de Historia y Numismática Americana en que usted pronunció una conferencia a la cual asistí ávido de saber. Recuerdo que de regreso a mi casa escribí una larga nota sobre su conferencia, en mi calidad de cronista de un periódico hipotético. Guardo aún entre mis papeles ese primer ensayo mío, nunca publicado. Fin de la cita. Con la carta remitió además un ejemplar de su última obra, La misión de Francisco Muñoz a Bolivia, y plantea además una suerte de prospecto temático y metodológico de los asuntos que pretendía abordar en el futuro inmediato. Estaba especializándose, dice él mismo, en el estudio de nuestra historia diplomática. Procedía de manera cautelosa con sus interlocutores. Pivel escuchaba mucho, hablaba lo necesario y solicitaba asesoramiento. En el primer lustro de los años 30, luego de la edición de cada obra, enviaba ejemplares a una densa red de contactos nacionales y regionales. Los beneficiarios agradecían el obsequio y en ocasiones realizaban comentarios significativos. Es el caso, por ejemplo, de Carlos Ferrés, quien en la nota de acusa de recibo de un ejemplar de la misión de Nicolás Herrera a Río de Janeiro, evaluó el libro como un trabajo original y de mucho valor para el conocimiento de la historia diplomática. Alentó a Pivel en esa misiva a continuar con esa línea de investigación, orientado fundamentalmente a la elaboración de lo que Ferrés denomina monografías. Tenía la certidumbre de que de esa manera, sumando estudios sobre temas concretos, se generarían los insumos necesarios para ensayar obras de síntesis. Esta era la visión que manifestaba Ferrés, ¿verdad? En sintonía con lo expuesto por Ferrés, se expresó también Daniel Martínez Vigil en 1933, en el acuso de recibo de 4 textos que le había enviado Pivel. El joven investigador fungió en esos primeros tiempos como proveedor heurístico de Ariosto González, Felipe Ferreiro, Julio Lerena Juanicó y Pablo Blanco Acevedo, entre otros. A su vez recurría a ellos para solicitar avales y recomendaciones. Durante los meses que permaneció en Río, se preocupó por estar al tanto de los acontecimientos montevideanos, tanto políticos como historiográficos. La correspondencia intercambiada en particular con Juan Enrique Kenny revela algunos aspectos de su periplo vivencial e intelectual. Uno de los contactos más significativos fue con Pablo Blanco Acevedo. La correspondencia era frecuente, le informaba sobre las tareas realizadas en los archivos, en las bibliotecas de Río, y le comentaba novedades bibliográficas, heurísticas e incluso iconográficas. La misión de Pivel representó para Blanco y para otros intelectuales coetáneos la oportunidad de tender una cabecera de puente en un medio, el brasileño, en el cual no tenían demasiados interlocutores. Buenaventura Caviglia fue otro de los promotores de Pivel. En la correspondencia cursada entre ambos puede apreciarse el funcionamiento de las jerarquías intelectuales de la época. Caviglia gozaba de una posición económica holgada que le permitía, entre otras cosas, disponer de una de las mejores bibliotecas americanistas de Río de la Plata. En las cartas de 1934 se nota un tono imperativo. Caviglia deja en evidencia su peso funcional en el incipiente campo historiográfico uruguayo. Le indica a Pivel qué tipo de documentación buscar, con quiénes relacionarse y qué instituciones debían ser objeto de contacto para establecer canje bibliográfico, porque recuerden que iba en representación del Instituto Histórico Pivel. Los contactos de Pivel con historiadores veteranos revelan su denodada búsqueda por obtener un lugar entre los cultores de la historiografía patricia. El camino no fue fácil, debió morigerar su ansiedad y sobreponerse a la frustración. Paralelamente a sus esfuerzos por cimentar una reputación intelectual a nivel nacional, procuró proyectarse fuera de fronteras. La estancia carioca le permitió conocer personalmente a varios historiadores brasileños y se relacionó concretamente con Walter Alexander de Acevedo, Emilio Fernández Sousa Doca, Aurelio Porto, Tasso Fragoso, etcétera, etcétera. Los contactos con los investigadores argentinos fueron muy fluidos en esa época, especialmente luego de la participación del Congreso del 37 de Historia de América en Buenos Aires, ¿no? Con la mayoría estableció vínculos exclusivamente profesionales y con algunos creó lazos de amistad perdurables en el tiempo. Me refiero concretamente a Guillermo Furlong Cardiff, a Enrique Barba y Ricardo Caliet-Bois. Su pertenencia al Instituto Histórico le brindaba una cobertura relacional amplia. Enrique de Gandía, uno de los referentes más jóvenes de la Junta de Historia y Numismática Americana de Buenos Aires, le envió las direcciones de los académicos de número y correspondientes de esa corporación con el propósito de que les remitiera periódicamente las publicaciones del Instituto Uruguayo.
Actuó además como agente editor en Montevideo de los autores extranjeros que deseaban publicar en la revista del Instituto Histórico, como lo haría posteriormente con la revista histórica aquí en el museo, ¿verdad? El vínculo con el padre Furlong fue muy fuerte, muy interesante la correspondencia que se encuentra entre ambos intelectuales, ¿no? Desde la década del 30 prácticamente hasta la muerte del padre Furlong. Son decenas y decenas de cartas. Bueno, el sacerdote argentino había abandonado Montevideo en 1935 para radicarse en Buenos Aires. Había conocido a un muy joven Pibel en 1930, con 20 años. Las misivas de Furlong tienen un tono paternal. Pibel se quejaba, aparentemente, porque estaba siempre, cito, sirviendo a todo el mundo y no hallando quien le alargue la mano. Fin de la cita. El panorama de la vida aparecía para Pibel cargado de nubes negras, así lo dice. Ante estas expresiones, el padre Furlong lo aconsejaba: no se impaciente, también yo fracasé en relación a usted. Le propuse al actual rector del colegio, se refiere al colegio seminario, para que le tomara como mi sucesor, pero él escogió al doctor Gamio y al señor Waugh. Espero, no obstante, que algún día próximo tenga usted allí algunas cátedras. Espere un poquito más, señor Pibel. Tome algo del eterno optimismo del doctor Caviglia o del padre Salaberry y ánimo, ánimo, ánimo. Por otra parte, no es un marginal quien como usted ha tenido la suerte de publicar tantas lucuraciones y tan apreciadas. No temo su decaimiento moral, pues conozco la fortaleza de su espíritu, pero temo su decaimiento físico. No se cargue de trabajo y no se deje aplastar por la chatura del ambiente. Fin de cita. Cambiando de corresponsales. La relación establecida con el Gordo Barba, forma cariñosa en la que denominaba a Enrique Barba, el historiador platense, fue muy estrecha. El platense intercambiaba con él libros, documentos y referencias sobre la historia de Uruguay y de Brasil. Cuando se cerraba la década del 30, Pibel tenía un sólido prestigio en Uruguay y gozaba de buena reputación entre la mayoría de los historiadores bonaerenses. Puso particular cuidado en satisfacer los pedidos heurísticos y atender las recomendaciones de agentes hegemónicos de la historiografía nacional y regional. Se trataba de una conducta estratégica que practicó de manera persistente en esa década. Eran esos nexos simbióticos que se retroalimentaban a través de colaboraciones heurísticas, de invitaciones mutuas para concurrir a eventos académicos o para participar en emprendimientos editoriales. Al amparo de los mismos, pudo proyectar su labor y ubicarse en una situación expectante que lo catapultaría en 1940 a la dirección del Museo Histórico Nacional. Comenzó en ese año, en el 40, un periodo de expansión profesional en la vida de Pibel que se extendió hasta el año 59. Es en este periodo cuando van a aparecer sus obras mayores: la historia de los partidos, la historia de la República Oriental del Uruguay, en coautoría con su esposa Alcida Ranieri, por supuesto Raíces coloniales de la Revolución Oriental de 1811, y un libro poco conocido, pero que es una suerte de síntesis de la historia de los partidos y de la historia de la República Oriental del Uruguay, como es Uruguay Independiente, obra que ocupa el tomo 21 de la colección de Historia de América y de los Pueblos Americanos, dirigida por Antonio Ballesteros Beretta. Insisto, un libro que vale la pena visitar, porque es una síntesis de los dos anteriores, que aquí creo que no circuló demasiado. Bueno, promovió además en esta época la revista histórica, el Archivo Artigas, la colección de clásicos uruguayos. La dirección del museo ubicó a Pibel en un sitio de preeminencia. Su correspondencia se formalizó e institucionalizó, incluso la que intercambiaba con sus amigos más íntimos. La celeridad con que contestaba a sus corresponsales se ralentizó. Son frecuentes los reclamos de acuse de recibo por parte de colegas del exterior. Carlos Heras, por ejemplo, expresaba con satisfacción y en un tono entre amistoso e irónico, cito: «Desde hoy me considero un privilegiado mortal a quien usted se ha dignado contestar sus cartas». Fin de cita. Ricardo Caliet-Boa, por su parte, le reprochó amistosamente su posma epistolar. Cito: «Está visto que obtener respuesta de su parte es tan difícil como querer llegar a la luna en un cohete que aún no se ha fabricado». Fin de cita. También se desvanecen progresivamente las comunicaciones que mostraran familiaridad. Las misivas conservadas muestran que solo en ocasiones muy especiales se permitía manifestar de manera explícita sentimientos. Enrique Barba, bueno, lo hacía por ejemplo con Enrique Barba, ¿no?, que fue uno de sus más asiduos corresponsales. Los gestos de deferencia mutua fueron abundantes y se observa un cariño muy particular entre ambos.
Con los brasileños tuvo muy poco contacto, persistió el vínculo con Walter Alexander de Acevedo hasta la muerte de este, un historiador muy particular, prácticamente desconocido, pero que es fundamentalísimo para entender las dinámicas de funcionamiento de los campos historiográficos rioplatenses. Walter Alexander de Acevedo es el autor más presente en los epistolarios del archivo Ravignani, del archivo Levene, del archivo de Gandía, del archivo Alberto Palomeque, del archivo Herrera y del archivo Pivel. Una personalidad interesantísima, desconocido en Brasil como historiador, pero algo tenía que se relacionó con toda esta gente. Concretamente con Pivel llegó a ser de manera epistolar grandes amigos, se habían conocido en Río en el año 34. De hecho, hay una copia de una carta de condolencias de Pivel a su viuda en el año 58, la única copia de carta de condolencia que yo encontré en su archivo. Bueno, como anécdota. Aumentaron también los contactos con historiadores paraguayos, especialmente con liberales que en muchos casos estuvieron exiliados, como Antonio Ramos, Efraín Cardoso, Julio César Chávez. Ricardo Caliet Boa, el argentino, escribió una carta a Pivel en el 54, en la que luego de acosar recibo de una montaña de publicaciones, realizó una serie de comentarios sobre una obra muy importante, una obra fundamental, como es la bibliografía sobre Artigas, de Aurora Capillas de Castellanos y María Julia Ardao. Es interesante lo que dice este argentino. Caliet destaca que, cito, además de ser completísimo este trabajo, reúne las otras exigencias, a saber, precisión y método. Felicito a usted por haber llevado a buen puerto esa excelente herramienta de trabajo. En verdad he quedado asombrado, no porque desconozca o ignore la fuerza de la moderna escuela histórica uruguaya, de la cual es usted el más apreciado representante, sino porque sus últimos frutos dicen bien a las claras del adelanto alcanzado y el interés despertado en la juventud estudiosa. Fin de cita. Las tramas vinculares dan cuenta de consensos establecidos entre los autores mediante sendos acuerdos de carácter privado que eran desconocidos por los lectores. Desde este punto de vista, las redes adquirían el carácter de verdaderas ágoras virtuales, ámbitos en los que se producían infinitos intercambios y se acordaban conceptos y prácticas. Paulatinamente se impusieron criterios epistemológicos renovadores, que aparecen con toda claridad en esta correspondencia. La comprensión cabal del pasado comenzó a requerir de enfoques interdisciplinarios, de la superación de la perspectiva biográfica o del gran personaje, y del abordaje de temas y problemas económicos, sociales y culturales que desplazaron lentamente a los tradicionales enfoques políticos y militares. Estas convicciones se perfilan en una serie de reflexiones de Emilio Ravignani, formuladas en una misiva enviada a Pivel cuando acusa recibo de la historia de la República Oriental del Uruguay. Obviamente estamos hablando de un vínculo Ravignani-Pivel antes del año 47. Por el interés que, dice Ravignani, por el interés que tiene para mis estudios y mi docencia, la he revisado de inmediato, advirtiendo el gran esfuerzo de sistematización basado en las fuentes esenciales de los procesos. Aunque ya conocía su historia de los partidos políticos, este libro me ha resultado de gran utilidad para aprender. El estudio del aspecto cultural le da a su historia el carácter moderno, vale decir, de valoración de todos los elementos que explican la evolución de un pueblo como civilización. Felicito tanto a usted como a su colaboradora por tan noble y ponderable labor. Es interesante destacar que el énfasis puesto en el aspecto cultural de la historia oriental, es decir, sobre la evolución de las artes plásticas, las letras, la ciencia, la imprenta y las instituciones, involucraba de alguna manera una referencia a la historia de la mentalidad y a la historia de la identidad colectiva de los uruguayos. Eran temas propios de lo que se estaba empezando a practicar, sobre todo en Brasil, y que se conocía en la época como antropología cultural. Esto concitaba justamente estudios relacionados con la historia de las civilizaciones que interesaba a los autores de la época y de la cual hay muchos emergentes, como por ejemplo las publicaciones realizadas por autores argentinos y brasileños en el marco de los convenios firmados por sus respectivos gobiernos, en la febril actividad de los llamados intérpretes de Brasil y en el magisterio de Brodel en la Universidad de San Pablo entre 1935 y 1937. Para ir concluyendo, porque no me estoy pasando de tiempo. Las historiografías de los estados de la Cuenca del Plata han estado vinculadas desde el siglo XIX por circuitos de relacionamiento e intercambio que se articularon fundamentalmente a través de redes epistolares.
Ese fenómeno favoreció, en la etapa de configuración de los campos historiográficos nacionales, la generación de los consensos necesarios entre los historiadores, quienes propiciaron el surgimiento de paradigmas disruptivos. Pibel fue uno de los epicentros historiográficos de la época. El examen de su epistolario permite reconstruir la evolución de las tramas relacionales establecidas con sus colegas. Hasta 1940 tuvieron carácter privado e informal que las ubican en la tradición decimonónica. A partir de su nombramiento como director del Museo Histórico, cambió notoriamente la naturaleza de las comunicaciones. Pibel adquirió legitimación epistemológica y pudo ejercer un peso funcional importante. El nuevo estatus impuso un cambio en el tono de la correspondencia, más formal y oficial. Su pluma adquirió estilo sentencioso. Exponía sus ideas con la autoridad propia de quien administra, al decir de Bourdieu, un capital económico, intelectual y teórico, del cual muchos querían beneficiarse. La revisión de su trayectoria durante el periodo de referencia ilustra sobre las estrategias implementadas por los historiadores de la época para consolidar espacios personales de significación. A través de las fuentes epistolares se procuró rescatar el itinerario de Pibel, un salesiano del conocimiento que con humildad, tenacidad y perseverancia se construyó a sí mismo y contribuyó como pocos al desarrollo de la historiografía nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Y para cerrar esta tarde-noche, le vamos a dar la palabra al profesor Carlos Ubillaga. Es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Ciencias Históricas por la Universidad de la República. Entre 1985 y 2015 se desempeñó como profesor titular de Teoría y Metodología de la Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la que fue decano además en 2 períodos, y es actualmente también profesor emérito de esa casa de estudios. Es investigador activo del Sistema Nacional de Investigadores, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y autor de numerosos libros y artículos en revistas especializadas del país y del exterior. Ha cultivado la historia social, la historia política y la historia de la historiografía, siendo galardonadas sus obras en varias oportunidades por la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Educación y Cultura y la Cámara Uruguaya del Libro. Por su contribución a la historiografía uruguaya, en 2014 recibió el premio Morosoli, concedido por la Fundación Lolita Rubial. Así que, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Yo quiero empezar diciendo, lo conversábamos con Ana antes del inicio de esta mesa, que no fui discípulo ni amigo de Pibel Devoto. Lo traté personalmente solo en 2 ocasiones. La primera en 1969. Yo era por entonces estudiante de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y gestioné la autorización para consultar los fondos documentales obrantes en el Museo Histórico Nacional. Era todo un trámite. Tuve una entrevista con Pibel donde me preguntó sobre mis intereses temáticos y qué fondos pensaba consultar. No sé cuándo. No fue exactamente un examen. Yo en aquel momento lo asumí así, como un examen. Pero salí airoso y obtuve la famosa tarjetita, ¿no? Que tiene fecha 28 de agosto de 1969 y llevaba la firma de Pibel. Es decir, ¿por qué lo traje? No como mera curiosidad, como testimonio de en qué grado el director del Museo Histórico Nacional preservaba el acceso a los fondos documentales que tenía la institución. Anda viendo, Andrés. Por favor. Digo, había una vigilancia, en el buen sentido, ¿verdad? Una vigilancia activa que llevaba al director a suscribir las tarjetas autorizando la consulta de los materiales. La segunda ocasión en que
traté personalmente a Pibel fue ya unos años después, en 1974. Lo visité en esta casa, en su despacho, para conversar sobre un tema que no viene al caso, pero que sí se refería a la labor historiográfica y a las dificultades que el régimen entonces imperante, 1974, pretendía imponer al quehacer de los investigadores. Recuerdo con emoción y reconocimiento para con Pibel el total acuerdo que tuvimos en ese encuentro en torno al tema que yo le planteaba. Eso puso, para mi visión, puso de manifiesto tempranamente lo que habría de ser, con los años, el estilo democrático de la concertación a la salida de la dictadura. Para que no se malinterprete mi afirmación de que no fui discípulo de Pibel, y para despejar cualquier sospecha de desavenencia personal, que no la hubo, convendría indagar lo que el propio Pibel estimaba sobre la relación del discipulado. Decía esto: mis estudiantes no rechazaron la historia como una realidad fosilizada y generalmente memorizada. Traté siempre de identificarlos con la historia usando los más diversos recursos pedagógicos para que asimilaran algo vívido y tangible. Y añadía: no tengo muchos discípulos en el sentido usual de la palabra. José Pedro Barrán, Benjamín Naún y Elisa Silva Casset trabajaron muy cerca de mí. Tal vez otros se alejaron por la rigidez de mi personalidad y mi sistema. Simplemente no atraigo discípulos. Entonces, en la medida que Pibel reconocía no atraer discípulos, yo aclaro que no fui discípulo de Pibel. Pero si no fui discípulo ni amigo, sí fui un lector atento de la producción pibeliana y sigo siendo, como todo historiador, deudor de su rigurosa labor de preservación, ordenación y puesta en servicio de un enorme caudal de fuentes documentales. En esa tarea, que no estuvo en él disociada de su condición de productor de conocimiento sobre el pasado, cumplió un papel que no tiene parangón en nuestro medio cultural. Puso en la órbita pública colecciones de documentación privada que obtuvo en la mayoría de los casos mediante donaciones. Era muy convincente para obtener las donaciones. Se preocupó por su conservación, a salvo del accionar de los descuidistas de archivo. Toda la documentación está encuadernada de forma tal de que hace imposible, ¿verdad?, el traspapelamiento, que en archivos que funcionan con contenedores de cajas se ha producido y probablemente se siga produciendo, no solo en el país, también afuera. Y además catalogó, para facilitar el acceso a los investigadores, esa documentación. Nosotros tenemos que preguntarnos cuál fue la formación de Pibel para cumplir ese papel trascendental en el desarrollo de nuestra disciplina. Su formación en el campo de la historia constituyó un ejemplo de autodidactismo y de perseverancia. No realizó estudios superiores en la disciplina, aunque alcanzó un nivel asombroso de conocimiento sobre el pasado. Su pasión por la lectura y su inquisitiva relación con la heurística suplieron ampliamente la etapa formalizada en un currículum universitario, por otra parte inexistente en el país durante la juventud de Pibel.
En ese sentido puede decirse que antes que una profesión, que también terminó siéndolo, el cultivo de la historia fue, en su caso, una pasión, en cuanto sentimiento vehemente por penetrar y comprender el pasado en el marco de la nación de pertenencia. Esa formación autodidáctica, sin perjuicio de orientaciones que Pibel reconoció siempre, en particular la del doctor Julio Lerena Juanicó, fue realizándose al compás de vínculos sucesivos con actividades laborales cumplidas en diversas instituciones públicas. El Archivo del Estado Mayor del Ejército, la Comisión de Límites que funcionaba en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Archivo General de la Nación. Tareas puntuales que no solo le permitieron incursionar a él en temas diversos, sino comprender los entresijos de la burocracia estatal. Al mismo tiempo, y en un ejercicio que suponía poner en valor el saber acumulado, Pibel inició tempranamente, 20 años, su labor docente, primero en el ámbito privado y más tarde en el público, luego de realizar aquel mecanismo existente antes de la creación del IPA que se llamaba la agregatura junto a un profesor titular. Hizo la agregatura al lado del doctor Felipe Ferreiro. Esta tarea formativa, sustentada en labores dispersas, fue posible por algunas de las características de su personalidad: la tenacidad, el sentido del deber y la convicción del rédito debido al esfuerzo. Su empeño resultó servido por una capacidad de trabajo que frecuentemente iba a contramano de la pereza burocrática que exhibía buena parte de la administración pública, porque todos estos trabajos él los realizó como contratado o como un vínculo que no tenía duración en el tiempo, ¿verdad? Es decir, y eran labores que lo desplazaban a organismos de diversa naturaleza. Incluso cuando trabajó en el Archivo del Estado Mayor del Ejército, tenía un grado de soldado, porque había que asimilarlo de alguna manera a los escalafones de la institución. Hablar de un historiador no es únicamente hablar de su producción en el campo disciplinario, sino, y quizá fundamentalmente, de su actitud en el cultivo del saber sobre el pasado. De allí que pueda distinguirse un historiador volcado preferentemente o incluso exclusivamente a la generar vocaciones, orientar labores, promover espacios de realización que lo trasciendan. En otras palabras, pensar en otros, contribuir al enriquecimiento del campo disciplinario más allá de coincidencias teóricas. Y allí es donde se puede dimensionar cabalmente el aporte de Pibel Devoto, en el rango de generosidad con que encaró su andadura vital. Lo sustancial de su tarea en relación con la disciplina histórica tuvo lugar a lo largo de más de 4 décadas en el Museo Histórico Nacional, a cuya dirección accediera muy joven, a los 30 años, en 1940. En forma rápida, Pibel dinamizó la institución y reconvirtió la labor museística con el agregado de un valioso repositorio documental que comenzó con la incorporación del archivo de Pablo Blanco Acevedo, a la que siguieron numerosas colecciones cuya donación o adquisición gestionó sin descanso. Sobre los criterios que orientaron esa labor, sobre el grado de apertura a nuevos horizontes para el conocimiento del pasado, recurrimos de nuevo al testimonio del propio Pibel. Los criterios, dice Pibel, fueron los más amplios.
mis persistentes y a menudo obstinados esfuerzos por la recuperación del patrimonio histórico nacional fueron, debo admitirlo, recompensados por la generosidad de muchas familias que donaron libros, grabados, piezas cartográficas invaluables, manuscritos, partituras musicales, periódicos y otros objetos. En general puede decirse que fueron donados como muestra de amistad o aprecio, o como un reconocimiento por alguna consulta histórica o bibliográfica. Pero también es necesario hacer notar que la incorporación de algunas colecciones de documentos demandó grandes esfuerzos para procurar fondos por lo costoso de su adquisición. Y aquí viene algo bien interesante. Siempre estuve guiado, en suma, cuando solicité donaciones o adquirí materiales, por la creencia en que la historia del país no debía ser escrita solo en base a información de manuscritos que reflejaran, no siempre objetivamente, las actividades e ideas de los diplomáticos, militares o políticos. Más bien era necesario complementar esa información e ilustrar el importante contexto económico, intelectual, político y social de la historia de una nación con otras fuentes de información. No fue, empero, la tarea realizada por Pibel al frente del Museo Histórico Nacional la única que le permitió contribuir como historiador consciente de que el cultivo de su disciplina no se agotaba en su propia producción, a esa labor de recuperación y puesta en valor de materiales heurísticos. También la cumplió durante el interinato de 3 años, 1970-73, en que dirigió el Archivo General de la Nación, en la puesta en marcha y dinamización del Archivo Artigas, en la dirección del equipo que encaró la colección de documentos para la historia económica y financiera de la República Oriental del Uruguay, en acuerdo con el Ministerio de Hacienda, en la divulgación de fuentes documentales en la segunda época de la revista histórica y en la selección de autores para incorporar a la colección de clásicos uruguayos. Si tuviéramos que sintetizar cuál fue la aportación de Pibel al campo de la producción historiográfica, apreciándola en su conjunto y salvando la diversidad temática de sus trabajos, cabría decir que la de una visión criolla del devenir del país. Una preocupación por la peripecia que culmina constituyendo un Estado independiente y por la dinámica de relacionamiento, confrontación, acuerdismo, coparticipación de las fuerzas políticas tradicionales, que en su concepción habilita el reconocimiento de una nacionalización del quehacer colectivo, una suerte de equilibrada democratización, válida para el tránsito en un concierto internacional frecuentemente demandado por la hegemonía en disputa de las grandes potencias. De allí que el énfasis pibeliano en la matriz criolla de la historia nacional resultara funcional a un tiempo político caracterizado por el entendimiento entre las dos grandes fuerzas fundacionales, aunque no siempre esa avenencia abarcara a todos los componentes de una u otra de las colectividades políticas. Tributaria de esta concepción resultó la producción que nutrió la segunda época de la revista histórica, caracterizada por un alto porcentaje de abordajes en clave política, así como de enfoques sustentados en el género biográfico, en detrimento del análisis de diversos sectores o grupos en los que se expresa la experiencia social. De allí también que la producción historiográfica resultante apostara a la corta o a la media duración, según el planteo brodeliano, agotándose en lo acontecimental o en lo coyuntural, sin abordar, sino de manera muy excepcional, la dimensión estructural subyacente en el análisis de la larga duración. Por lo mismo,
Si uno revisa la colección de la segunda época de la revista histórica, va a advertir que no aparecieron producciones dedicadas a temas tales como la inmigración europea, comprendida entre la segunda mitad del siglo XIX y los inicios de la década de 1960, o el movimiento sindical, relevante ya en las 3 últimas décadas del siglo XIX, o las experiencias del mutualismo asistencial, inaugurado poco después del término de la Guerra Grande, o el impacto de las iglesias reformadas, significativo a partir del proceso modernizador, o el surgimiento y evolución de los partidos llamados de ideas, ajenos a la práctica del bipartidismo tradicional. Dicho esto, que es un señalamiento de ausencias, reafirmo que ello no implica inhibir el reconocimiento de los aportes heurísticos e historiográficos realizados por la revista histórica en su segunda época, que implicaron una constancia intelectual sostenida de su director a despecho de no pocas dificultades. Pibel realizó su labor historiográfica convencido de que el país necesitaba afianzar su identidad nacional buceando en el pasado, en las raíces, en la tradición, en los documentos, en los testimonios más variados, pero no con mentalidad de anticuario, sino con la inquietud de quien vive su tiempo, arrostra los desafíos del presente y pretende hallar solución a los problemas que involucran el destino colectivo. De allí que junto a su tarea académica asumiera el compromiso cívico, que lo llevaría durante más de 2 décadas a desempeñar funciones de gobierno departamental y nacional. Pero en todas ellas pretendió y frecuentemente logró vincular el quehacer estrictamente político con la reafirmación de aquella búsqueda identitaria. Sirva de ejemplo de esta simbiosis académico-política la obra que en coautoría con su esposa Alcira Ranieri elaborara en los días sombríos de la dictadura. La amnistía en la tradición nacional, cuya difusión inhibiera el régimen imperante. Para poder apreciar, en fin, el papel desempeñado por Pibel como historiador, convendría pasar revista a quienes cultivaron la disciplina con anterioridad al periodo de preeminencia y de controversia en la que Pibel vivió, de Pibel en el escenario cultural de nuestro país. Hubo sin duda muchos que con anterioridad a Pibel pretendieron servir a ese conocimiento. No pocos, además, intentaron servirse del conocimiento histórico con finalidades personales, políticas, etc. Aunque los aportes logrados fueron de valor desigual, desde una percepción que es muy personal del tema, creo que hubo 3 nombres relevantes, si debo seleccionar algunos, sobre todo en la perspectiva de advertir continuidades en la labor pibeliana. Pablo Blanco Acevedo, colorado, hombre de partido, parlamentario, gobernante, autor de la más sugerente interpretación del gobierno colonial en conceptualización que superó los esbozos de Bauzá. Dardo Estrada, muerto en plena juventud, promesa truncada de una renovación historiográfica nutrida no solo en la sapiencia documental y en la bibliofilia preservadora, sino también en la reflexión teórica y metodológica de la disciplina. Y Felipe Ferreiro, nacionalista, herrerista, también legislador, hombre de partido, con una percepción hispanófila del pasado rioplatense, cuya producción historiográfica fue escasa, pero cuya incidencia en la formación de discípulos, en este caso estrictamente de discípulos, a quienes orientó y sugirió cauces temáticos, fue prolongada.
para desarrollar su labor múltiple, creación de conocimiento histórico y al mismo tiempo preservación de testimonios del pasado, documentales, arquitectónicos, plásticos, bibliográficos, hemerográficos, orales. Pivel confió en la potencialidad del Estado. Fue un servidor del Estado, pero ante todo un gestor eficiente de las instituciones estatales que le correspondió dirigir. No en balde el mensaje del Poder Ejecutivo a la Asamblea General en mayo de 1948, suscrito por el presidente Luis Valleverres y por los ministros Óscar Seco Yauri y Ledo Arroyo Torres, destacaba sobre la labor cumplida en el Museo Histórico Nacional lo siguiente: es hoy el organismo oficial que custodia el más rico conjunto de telas, grabados, mapas, manuscritos, monedas, retratos, libros raros y objetos que se relacionan con el pasado de la República. Todo esto pone de relieve un hecho muy honroso para la cultura del país, como es el de haber logrado formar un museo donde se conservan valiosas fuentes de consulta, lo cual es de suyo altamente significativo, habiendo hecho al mismo tiempo de ese organismo una entidad que proyecta fecundamente su obra en el plano general de los estudios nacionales. Convencido de la necesidad de fortalecer el papel del Estado en la reafirmación de una conciencia histórica de la sociedad, es decir, de una nutriente ineludible para el accionar común, Pivel apeló a múltiples resortes burocráticos, conocedor al máximo de los complejos mecanismos de la administración y de las virtudes de permanecer en el campo de la administración. Vio pasar a ministros de la más variada extracción político-partidaria y de las más diversas capacidades. 22 ministros durante su desempeño en la dirección del Museo Histórico Nacional. A todos asesoró, con todos discutió, podría afirmarse que a todos convenció o venció, si queremos poner entre comillas, en beneficio de sus empeños realizadores. Por último, quisiera señalar mi convencimiento de que Pivel fue el precursor del historiador profesional. Abocó lo sustantivo de su accionar a la disciplina histórica y sirvió su vocación con una entrega singularísima. Hizo de su ubicación en los entresijos burocráticos una estrategia para concretar su pretensión historiográfica. Si bien sus criterios de cooptación para integrar las estructuras de poder cultural que creó u orientó pueden ser cuestionables, y en su momento lo fueron, no es posible pasar por alto que en un tiempo en el que la profesionalización de las humanidades era algo impensable, Pivel avanzó en el diseño de cauces efectivos en ese sentido. No solo en el plano deontológico, en el que también se esforzaban por esos años los equipos docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias, sino en el plano de la efectiva inserción de quienes cultivaban la disciplina en el ejercicio profesional, superando a un tiempo no solo el diletantismo, sino la servidumbre del quehacer historiográfico respecto de labores prioritarias cumplidas por sus cultores en otros campos laborales. Es decir, ese historiador que tenía que trabajar en cosas diversas, muchas veces que no tenían nada que ver con el campo historiográfico, para poder darse el placer de investigar en historia. Es decir, Pivel avanzó hacia el nivel de profesionalización y logró que un equipo importante de sus colaboradores fueran profesionales de la tarea historiográfica. El homenaje a Pivel es por lo mismo un imperativo de nuestra profesión, un reconocimiento a lo mucho que contribuyó a enaltecerla y a promover el conocimiento histórico, no como mera satisfacción
pasatista, sino como contribución inexcusable para orientar el quehacer cotidiano y pensar el futuro, a partir de una percepción de la realidad como continuo en transformación, consciente de una herencia abierta al cambio, pero irrenunciable. Gracias. Muchas gracias, Carlos, Ana, Tomás, gracias a los tres. Creo que han sido unas exposiciones realmente muy fermentales, que las hemos disfrutado muchísimo. Y aprovechamos entonces para invitarlos a cómo sigue esta historia. El próximo encuentro es el 19 de octubre en la Biblioteca Nacional a las 18 horas. Participarán Fernando Aguerre, Valentín Trujillo, Susana Monreal y Carolina Porley, y el tema es los libros y las bibliotecas. Así que bueno, los esperamos el próximo 19 de octubre en la biblioteca. Bueno, muchas gracias.